Hola a todos, estamos acá en el segundo día de las jornadas de debate por una nueva cultura pesada en el metal argentino y latinoamericano. Primero que nada, les queremos agradecer a todos los que nos acompañaron ayer, a todas, a todos. Fue un día intenso ayer, estuvimos con la mesa de metal y lenguajes artísticos, con el panel de producir el metal, autogestión, independencia y mainstream, y después estuvimos con el panel de metal emergente, más allá del ocaso, emergen nuevas huestes, estuvo muy bueno, les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, y hoy también vamos a tener una linda jornada con mesas y paneles. Arrancamos nosotras, que tenemos nuestra mesa de metal y género. Después sigue la mesa panel sobre comunicación, eh, pantallas de un mundo nuevo, comunicación y cultura pesada. Después vamos a poner en debate el metal argentino a escala continental y pensarnos en nuestra América con un panel de invitados muy importante. Y vamos a finalizar con la presentación de In Black We Are Seen, que es el libro Se nos ve de negro vestidos del Gima en su edición en inglés. Así que tenemos un hermoso día por delante y bueno, acá estamos. Primero las saludo, chicas, que están presentes. Eh, esta mesa se origina en torno a todos los debates de género que estamos teniendo adentro del metal hace bastante tiempo que las mujeres empezamos a pensarnos dentro de lo que es nuestro rol de metaleras, empezamos a percibir cómo el patriarcado opera con determinadas especificaciones dentro del metal y un conjunto de investigadoras hoy nos juntamos para poner esos trabajos en discusión. Estamos con Carolina Cifuentes Cubillos desde Colombia, que ella es magíster de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, dio clases de cultura en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz en Bogotá, es redactora y corresponsal en medios especializados asociados al metal y al rock, tanto en Colombia como en España, y forma parte del plantel de Café Metal en Oxiradio, que les mandamos un saludo a nuestros amigos de Oxiradio. Eh, Después estamos con Ea Ilse Valverde Montoya, que es licenciada en Lingüística, con honores. En 2015 colaboró ella con la edición digital de las inscripciones de las obras del Egipto faraónico que se resguardan en el Museo Nacional de las Culturas de México. Fue becaria en 2016 del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM y participa en diferentes jornadas académicas sobre metal. Es estudiante de una maestría en lingüística actualmente y está integrando el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal en México. También nos acompaña hoy María de la Luz Núñez, o Dela, como la conocemos, que es licenciada en Filosofía, como yo, es magíster en Desarrollo Humano por la Pontificia Universidad Católica del Perú y está cursando otra maestría en este momento en Artes, con una mención en Musicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella ha colaborado con los trabajos que se hicieron sobre Latinoamérica en el Journal de Metal Music Studies, del cual justamente vamos a estar hablando hoy en nuestra última mesa en Black We Are Seen también. Y colaboró con artículos sobre el metal peruano en esos Metal Studies. También nos acompaña
Desde España, Susana González Martínez, que es graduada en Trabajo Social y máster en Investigación Estética y Educación en Artes, Música y Diseño. Ella trabaja con intervenciones sociales comunitarias a través de las artes, investiga sobre música popular, culturas urbanas y estudios de género. Organiza en su ciudad, en Jaén, el Rock and Metal Music Encounter de la Universidad de Jaén y otros eventos culturales. Y además es integrante del CIAM, el colectivo de investigación y acción desde el metal de habla hispana. En este momento está haciendo su doctorado en Artes y Educación en la Universidad de Granada, está estudiando sobre metal y feminismo y también está estudiando en la Universidad de Jaume un máster en feminismo y estudios de género. Bueno, qué honor, chicas, que estén hoy acá compartiendo este debate con nosotros. Me tuve que leer todas las bios porque hicieron un montón de cosas, lo cual es súper interesante. La verdad es que a mí una de las cosas que más me interesó de poner en conjunto nuestros trabajos sobre estudios de género fue cómo todas desde nuestro lugar de origen, de alguna manera, tenemos una percepción determinada de cómo está afectando el patriarcado a nuestra comunidad de mujeres metaleras a las que pertenecemos, ya sea Dela además comparte dos, porque ella trabaja sobre la comunidad de Lima en Perú y también está viviendo en Santiago de Chile, con lo cual también tiene ese parangón para comparar, pero justamente yo creo que hay algo en común que aúna nuestras experiencias como mujeres metaleras dentro de países que están fuertemente catolizados, con una cuestión muy tradicional, con mucho mandato patriarcal, que de alguna manera repercute en los vínculos que las mujeres generamos con la música que nos gusta y el metal también como cultura y lugar de pertenencia. Por eso quería empezar con Carolina desde Bogotá. Ella trabajó sobre las trayectorias y representaciones del género de las mujeres aficionadas al heavy metal en la escena de Bogotá. Y una de las cosas que me interesaron de su trabajo fue, ella hace un desarrollo sobre cómo las mujeres construyen su rol dentro de la comunidad metalera basadas en sus proyectos personales. Bueno, Caro, te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo es esto. Bueno, muchas gracias, Noé. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Muy contenta de estar acá en esta mesa, de la oportunidad de presentar algo de esta investigación que, para ser muy honesta, comencé hace muy poco. Realmente el comienzo se da, dada mi labor como periodista, escribo para varios medios, como lo dijo Noé en algún momento, y al estar, digamos, dentro de ese mundo de hablar con las bandas, de ir a los conciertos, de indagar un poco sobre la vida de muchas bandas, en especial locales y bandas femeninas, pues encontré que habían temas que se debían hablar. Cuando entrevistaba a bandas de chicas había algo muy reiterativo que se repetía y hablo de bandas de Argentina y hablo de bandas de Colombia, inclusive bandas suecas, tuve la oportunidad de entrevistar a Thunder Mother y todas iban al mismo punto, de esa necesidad o digamos esa búsqueda de darse un lugar, de ser reconocidas y que hubiera como una serie de respeto, una serie de ser entendidas como que lo hacen muy bien, incluso que lo hacen mejor que muchos hombres. Fuera de eso, de las entrevistas que hacía con las chicas, cuando hablábamos ya y cuando estábamos fuera del tono periodístico, siempre narraban situaciones que eran muy complejas, digamos, dentro de ser mujer, músico o ser aficionada dentro de este mundo. Entonces era el recibir
ciberbullying o acoso cibernético, recibir muchos gritos, digamos, en el escenario de cosas ofensivas, las palabras peyorativas, incluso para muchas fanáticas esa idea que se tiene del cuestionamiento de su sexualidad, la dificultad, digamos, de muchas de las mujeres que estamos en el mundo periodístico a veces para que se nos abra espacios para poder hacer un programa de radio, lo digo en este caso en Colombia, fue muy difícil para mí comenzar a volver a hacer periodismo acá en Colombia. Y reuní toda esa serie de experiencias y lo vinculé con mi vida académica. Realmente yo he investigado mucho sobre educación. Dije, bueno, alguien tiene que hablar de esto, alguien tiene que ponerlo en la mesa y es por eso, digamos, que el tema que yo abordo es una investigación que va a ser a largo plazo y que es bastante grande y que es indagar sobre las trayectorias y las representaciones del género de las mujeres en la escena bogotana y cómo esto ha ocurrido a lo largo de 20 años. Pues el primer acercamiento que tengo en la parte histórica es entender la música como un lugar de encuentro. O sea, el heavy metal, la música que nosotros se convierte en un lugar de encuentro y en un lugar donde se construyen muchas narrativas. Surgen representaciones de género, de lo masculino, de lo femenino, de lo que debe ser, de la apropiación, de categorizar a otros como esta persona sí merece mencionarse metalera o no, y el desarrollarse con diferentes roles. Afortunadamente en estos 20 años hemos visto en la escena bogotana que muchas mujeres han incursionado con músicas, generando bandas que, digamos, tienen amplias trayectorias. Acá en Colombia hay muchas reconocidas. También muchas mujeres que son periodistas o fotógrafas o son redactoras de medios de comunicación. Managers, es muy fuerte la movida de las mujeres managers acá en Bogotá que representan a otras otras que incursionan en la parte técnica, que aquí sí falta, digamos, un poco más de fuerza y representación de la mujer. Y digamos, todas estas mujeres han desarrollado sus roles y yo lo asocio, digamos, en esta investigación, que ese lugar de desarrollo, que es la música, se convierte en un proyecto personal que, digamos, busca aportar a la escena, pero en esa dinámica, digamos, de encuentro, ya sea en lugares de conciertos o en los espacios públicos, hay una representación diferente, una representación del otro hacia esa mujer sobre su propio, digamos, rol, o sea, es la visión que tiene el otro sobre lo que ella hace. Y bueno, esto tiene que ver mucho, digamos, con la vinculación personal que cada quien tiene, digamos, con el metal, con el capital cultural que esa persona trae, con las dinámicas que allí se construyen. Entonces, en mi rol como mujer, digamos, sea periodista, sea músico, sea manager, o sea, simplemente una fanática, tiene una representación para mí, o sea, en lo personal, dentro de mi mundo individual, digamos, como mi proyecto personal, pero está muy influenciado por cómo se vive la escena, por cómo se representa, digamos, a lo femenino, digamos, en una ciudad como Bogotá. Sabemos que es muy fuerte, digamos, el legado de violencia. Digamos, Colombia, para pensar el papel de la mujer o el rol de la mujer en cualquier medio, hay que tener mucho en cuenta ese contexto de guerra que nosotros tenemos. Llevamos 60 años viviendo un conflicto, 4 generaciones que han estado marcadas por el conflicto. Así vivamos en la ciudad, eso ha generado una naturalización de la violencia. Entonces, se considera que las personas, hombres o otras mujeres, tienen derecho, digamos, a vincularse en la vida del otro, a hacer un papel, digamos, de ofensa o un papel peyorativo o las agresiones por medios, por redes sociales. Entonces, se ha naturalizado un poco eso y eso influye, digamos, en la dificultad de ejercer un rol dentro del metal. Hay que tener en cuenta también que, sin embargo, ese rol de la mujer en esos diferentes aspectos que he hablado, pues se ha pluralizado.
no ha sido, digamos, un espacio dado por instituciones o porque se abran escuelas para estudiar música o porque se abran oportunidades, sino ha sido el mismo trabajo de las mujeres que ha logrado que haya esa pluralización. También, digamos, ahora está muy visible, afortunadamente se está haciendo visible que muchas mujeres reúnan o hagan charlas, digamos, últimamente en estos tiempos han habido mujeres que se han atrevido a tocar temas, por ejemplo, como el ciberbullying, lo ha hecho Lina de la Parra, de la banda Highway, y digamos, yo aplaudo estas iniciativas. ¿Por qué? Porque pues socialmente, que las mujeres nos asociemos, que busquemos soluciones, que busquemos ayudas entre nosotras en lugar de atacarnos y ofendernos, pues socialmente eso no está aceptado, ¿no? En una sociedad violenta, patriarcal y de doble moral, como es, por ejemplo, la sociedad colombiana. Entonces, este rol, digamos, que hemos construido las mujeres desde diferentes ámbitos, habla mucho de la forma de pensar no solo de la escena metalera bogotana, sino también de la sociedad en general. Como yo les iba diciendo, como hasta ahora esta investigación es un acercamiento a los temas de género, pues hay que pensar desde varias aristas, digamos, cómo se construyen estas trayectorias de las mujeres, esa importancia del rol que cada una ejerce y cómo lo plantea cada mujer dentro de su proyecto de vida. Por eso la idea es indagar cómo han sido las trayectorias de las mujeres dentro del rock, perdón, dentro del metal y la escena bogotana, y analizar también cómo se dan estas interpretaciones, desde qué lugares se dan. Y eso tiene que ver con algunas preguntas que yo asocio en el trabajo, digamos, es cómo apropiamos cada uno de nosotros la música, cómo apropiamos el heavy metal, qué representa para nosotros, cómo nos interrelacionamos entre nosotros, cómo vemos al otro, a ese otro, ya sea hombre, ya sea mujer, y qué patrones culturales, digamos, se reproducen dentro del heavy metal. Digamos, son como las preguntas claves hacia las cuales yo estoy orientando mi investigación para, digamos, ver cómo son esas trayectorias, cómo se piensan las mujeres dentro de su rol, cómo lo piensan los demás y cómo ha sido esto a lo largo de 20 años, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, también que hay un patrón de subjetividad muy grande, porque para nosotros, cada uno de los que estamos acá, o cada uno de los que nos gusta el heavy metal, la música tiene una subjetividad, una representación en nuestra propia vida, y esto se convierte en un recurso reflexivo. Entonces, mi primera acercamiento a la investigación en estudios de género relacionados con el metal es pensar la música como un lugar de construcción de narrativas, de representación del otro, de construcciones de roles de género y cómo esto lo ha influenciado a la sociedad y cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué representaciones tenemos de la parte de rol femenino y también, digamos, cómo nos ven nosotros? Por ahora esto es lo que puedo comentar acerca de mi trabajo. Me parece interesantísimo esto que decís, de cómo vinculás, digamos, una sociedad particularmente violenta con las mujeres, ¿no? Porque también esto está presente en el trabajo de Dela. Cuando Dela se refiere al trabajo a las mujeres metaleras de Lima, ella inicia con un cuestionamiento muy fuerte de cómo opera el metal dentro de dentro de estas mujeres en una sociedad particularmente machista y particularmente violenta. Dela, a vos te quería preguntar, en diálogo con el trabajo también de Carolina, ¿qué particularidades vos ves en torno a la escena de metal de Lima y esta relación que hay con la violencia contra las mujeres? Porque me parece que decís algo muy interesante que tiene que ver con esto de que no es que el metal es particularmente machista, sino que toda la sociedad es machista, es patriarcal,
y dentro del metal, como decíamos antes, adquiere formas determinadas, tal vez. Entonces, bueno, Adela, quería que nos cuentes un poco tu trabajo y te escuchamos. Sí, gracias por darme la oportunidad de participar acá. Efectivamente, yo tenía este mismo encuentro con Carolina en el sentido de que, bueno, y creo que es algo que se ha repetido bastante en lo que he estado viendo ayer de la jornada, que siempre el entorno afecta cómo se vive el metal en cada país, ¿no? Y yo contaba en el paper que hice para este evento que nosotros, según una ONG internacional que se llama Plan Internacional, tenemos el tercer lugar a nivel mundial en la ciudad que tiene más riesgo de que una mujer o una niña incluso sufra un robo, sea violada, desaparezca o sea asesinada en un lugar público, ¿no? Entonces, evidentemente Lima es una ciudad hostil para las mujeres. Y, y decir que esto no va a afectar al metal es como dice Gil, pensar que cuando nos relacionamos hablando sobre el metal, interactuando con cuestiones acerca de la música del metal, es que este machismo va a desaparecer, ¿no? Y evidentemente no va a pasar, pues, ¿no? Es algo que está ahí y digamos que son estructuras sobre las cuales nosotros también socializamos acerca del metal. Entonces, mi trabajo, yo te decía, Mireia, que yo quería, perdón, Noelia, que yo quería contar un poquito también de mi testimonio, cómo llegué a escribir esto, porque en realidad yo no empiezo por un interés propio a escribir sobre género y metal, sino que es una amiga la que me dice, bueno, si estás acá, si estás metida ya en investigación en metal, mi tema de tesis es el folk metal peruano, ¿no? Pero ella me dice, ¿por qué no escribes algo acerca de las mujeres y el metal? O sea, es necesario. Yo le digo, bueno, ya, ok, me voy a meter en esto. Y es a la hora de ponerme a escribir, a la hora de buscar referentes, a la hora de leer lo que decía los textos que ya habían escrito sobre género y metal, por supuesto, la mayoría en países occidentales, em, que yo me empiezo a descubrir en estas formas de socializar machistas, sexistas, patriarcales, y no solamente como la víctima, sino también como de repente la victimaria, ¿no? O sea, porque yo también tenía juicios, no sé, decir, por ejemplo, esta chica no toca como hombre, ¿no? O esta chica, el gutural no le sale como hombre, ¿no? Y al leerlo me di cuenta que, o sea, ¿por qué demonios le tiene que salir como hombre? Ella puede cantar, tiene que cantar como quiera y está haciendo lo mejor que puede para hacer lo que le gusta, ¿no? Entonces, o sea, es también para mí lo chévere de la teoría porque te hace replantearte, repensar tus propias estructuras, tus propios prejuicios y mirar desde otra perspectiva. A mí, o sea, a mí me ha ayudado, no me ha hecho, como digo, cambiar la visión. Y es con esta nueva perspectiva que regreso a Lima a entrevistar a chicas que hacen metal. Y a la hora que voy a entrevistar a chicas que hacen metal, tomo esta frase que de repente puede ser un poco polémica de Weinstein, que dice que eh, cuando en un grupo hay una chica que canta limpio, como le dicen, o melódico, ¿no? Y que solamente tiene ese rol de cantar limpio, todos los demás son hombres, puede de repente reforzar ese prejuicio de la chica linda, suave, mientras que el hombre es el rudo y el que canta gutural, ¿no? Entonces, las chicas que yo entrevisto para este trabajo que presento, todas tienen o una banda propia, son compositoras, tanto de las líricas como de la música, o están en un grupo donde son las únicas chicas, por ejemplo, el caso de Catiuja Guerrero, que es la única chica en una banda de death metal, o tienen un proyecto que si bien tocan con chicas, con chicos, ellas son las que arman todo, ¿no? Em, Tomo como, digamos, referente teórico la teoría de Martha Nussbaum. Ella apuesta por una teoría, eh, una ética, digamos, normativa liberal, ¿no? En donde se plantea qué cosa es una vida buena. Y lo que hago es, digamos, hacer el ejercicio de ver estas categorías que ella dice que debe tener una vida buena con el hecho de que una chica toque metal,
esté en una banda de metal y encuentro que calzan perfectamente, al igual que calzan perfectamente con un hombre, ¿no? O sea, no habría diferencia en ese sentido. Entonces, claro, me pregunto, ¿dónde está la diferencia? Y la diferencia está en estas costumbres, en estas estructuras sociales machistas y sexistas por las cuales nosotros nos relacionamos normalmente, que hacen que asociemos sonidos, instrumentos e incluso las vivencias emocionales de poder, no sé, de poder expresar molestia, de poder expresar ira, de incluso poder expresar placer, ¿no? Hacia los hombres y no hacia las mujeres. Y cuando voy a entrevistar a estas chicas, evidentemente encuentro que todas ellas habían pasado en algún momento de su carrera musical o por ciberbullying o por el hecho de que les hayan insultado por subirse a un escenario, ¿no? Y que les decían cosas como, ¿por qué no te vas a tu casa? Anda a lavar la ropa, anda a cocinar, ¿qué haces acá? ¿Con qué derecho tú estás acá? ¿No? O sea, ¿qué crees tú que tienes de especial para subirte al escenario? O incluso una cosa que me molestó de sobremanera, una de las chicas contaba que cuando se presentó el disco de una de las bandas, a ella le fueron a increpar por estar en esa banda debido a su identidad de género, ¿no? Como, esta banda es solo de mujeres, ¿tú qué haces acá? La verdad, cuando me contó eso, yo solo tenía ganas de abrazarla, ¿no? Y, y bueno, entonces también me preguntaba, eh, ¿por qué siguen haciendo esto? O sea, si el metal resulta, claro, definitivamente les gusta la música por estar aquí paradas, pero si resulta tan hostil para ustedes, más que creo yo para las chicas que solamente lo escuchamos, ¿no? ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen grabando y gastando su dinero, su tiempo en esto? Y todas ellas, no hubo ninguna de ellas que no me dijera que el metal les permitía tener sentimientos, experimentar sentimientos que no les daba otras cosas, ¿no? Como sea, sí, el placer, fuerza, adrenalina, paz, poder desfogarse. Me decían que sentían como un éxtasis cuando tocaban, incluso una de ellas eh, lo asoció con un orgasmo que me pareció genial porque eso también, ¿no? O sea, el hablar del placer femenino sexual también es un tabú, me pareció genial que me lo dijera así. O me decía también que incluso incluso las letras que ellas hacían de las canciones, el mismo cantarlas las ayudaba a sobrepasar problemas familiares que podrían tener en ese momento, ¿no? Entonces, a la conclusión que yo llego en este trabajo es que definitivamente hay machismo, hay sexismo, no ha desaparecido, sigue ahí, sigue presente, latente, pero que no es inevitable, como dice Welser, ¿no? Que puedan abrirse pequeños espacios dentro del metal para que nosotras vivamos estas experiencias que no podemos vivir en otro lado y nos reapropiemos de estas experiencias, que aún tenemos que negociar con eh, con esta forma de socializar, con estas estructuras patriarcales, pero que poco a poco, creo yo, vamos a ir ganando la batalla y por eso es tan necesario que las chicas se paren en los escenarios y sigan grabando, sigan cantando y que nosotras las apoyemos también, ¿no? Eso básicamente. Sí, muy interesante lo que planteas también desde este costado humano, ¿no? Porque a mí en mi recorrido también de repente me descubrí diciendo cosas así, o sea, mirándome hacia el pasado, como las que vos decías cuando te propusieron mirar para este lado, digamos. Eh, y vos decís, pucha, qué arraigado que tenemos nosotras, cómo lo tenemos internalizado al patriarcado, mismo mirando a nuestras compañeras, no como compañeras justamente, sino como competidoras. Entonces eso es como que nos trae un poco a la cuestión de las vivencias propias. ¿Qué vivencias atravesamos que tal vez en algún momento no hemos cuestionado? Eh, y nada, me parece súper interesante, chicas, que estas discusiones las estemos teniendo en este espacio compartido y que tal vez con las particularidades de cada una de nuestras escenas
esté tomando, las preocupaciones pasen por los mismos lados, digamos, ¿no? Por eso quería continuar con EA, que EA hace un desarrollo específico sobre una palabra que es una referencia de la escena mexicana para referirse a las mujeres fanáticas del trash. Se usa una referencia peyorativa que es putitrasher y que tiene que ver justamente con la atención que se le da a el comportamiento sexual de las mujeres. Quería, Ea, bueno, decirte hola oficialmente y además preguntarte que nos cuentes qué es Putitrasher en México. Contanos. Hola, buenas tardes a todas. ¿Sí me escuchan? No, qué bueno. Sí, bueno, creo que no es extraño para ninguna mujer que se encuentre en el metal el hecho de que todo el tiempo se nos cuestione nuestra autenticidad y si somos lo suficientemente metaleras para pertenecer a ella, ya sea desde la forma en que nos vestimos, las bandas que escuchamos, o incluso la forma en la que hablamos, ¿no? Así como dijo Noelia, esta excesiva atención a la sexualidad de las mujeres da como resultado esta palabra que es putitrasher. Esta expresión en México, no sé si la hayan escuchado en algunos otros países, pero en México hace alusión a mujeres que escuchan thrash metal o que por lo menos acuden a conciertos de esta música y según las descripciones de algunos como fanáticos u otros metaleros, estas chicas suelen vestir de forma provocativa, atrevida o lo que ellos denominan como putas, ¿no? Así, esta palabra es utilizada principalmente por los hombres para estigmatizar a las mujeres que escuchan la música, pero también por muchas otras mujeres, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa de una expresión como esta. Bueno, para contextualizar esto, me gustaría señalar que en inglés existe una palabra para referirse al público de thrash metal, que son los thrashers, ¿no? Es común que veamos en sitios en inglés o incluso hablando en español que se les diga a estas personas thrashers, ¿no? Son los thrashers. Bueno, en inglés, el inglés no tiene el problema del género, no hay un sufijo para decir ella o él en estas palabras en específico, ¿no? Pero en español no sucede así. En español tenemos sufijo para lo que conocemos como género gramatical. Entonces, si nosotros queremos referirnos a un hombre que escucha thrash metal, le decimos que es un thrash metalero, ¿no? Es común también eso. Y si fuera una mujer, le diríamos que es thrash metalera. Bueno, pues si hacemos una búsqueda en internet, así una búsqueda rápida, y escribimos thrash metalero, inmediatamente nos van a salir un montón de imágenes de hombres que entrarían dentro de ese estereotipo, ¿no? Ya sabemos, los parches, el cabello, los pantalones, etcétera, todo lo que asociamos con un hombre que toca o que gusta de escuchar thrash metal. Pero si escribimos thrash metalera, no va a pasar esto. Van a salir o una de dos. Principalmente el buscador nos va a sugerir que escribimos mal la palabra thrash metalero o el género thrash metal, o no va a haber alusiones de ninguna mujer. Hasta que escarbemos mucho rato, vamos a ver que efectivamente podemos decir que hay thrash metaleras. Entonces, esto nos lleva a que hay una invisibilización sobre las mujeres que escuchan esta música y que por lo tanto no son iguales a los hombres que escuchan esta música. Así, si buscamos putitrasher en Google, ¿qué creen que va a salir? Un montón de memes que describen al tipo de mujeres que entran dentro de la categoría putitrasher. Digo, ahí después les rolo unos ejemplos si los quieren ver, pero todos hacen burla de esto, ¿no? De este estereotipo de una chica que se viste de forma provocativa.
Pero una particularidad de las putitrashers, o de acuerdo a lo que dicen los fans, es que, al igual que una prostituta en su definición como hegemónica, ¿no?, de una mujer que vende su cuerpo, ¿no?, a cambio de dinero, se supone que las putitrashers también lo hacen, pero no por el dinero, sino por entradas a los conciertos, por cerveza para consumir, o simplemente porque quieren ligarse a un hombre metalero. Esta palabra, como podemos ver, pues evidentemente es ofensiva, es una grosería, y pues como bien sabemos, esto lo que hace es satanizar el erotismo de las mujeres, ¿no? Pareciera que las mujeres que deciden libremente sobre su cuerpo y su placer son putas, ¿no? O sea, una mujer, y si está en un concierto de metal, no tiene derecho a coquetear o a ligar, porque inmediatamente es una puta, ¿no? Y si está en este contexto de thrash metal, es una putitrasher. Ahora, esto nos lleva a una valorización desigual de las conductas sexuales. Yo no sé yo creo que sí los han visto, hay muchos memes donde siempre se burlan de las mujeres que tienen estas actitudes, pero no existe ninguno para los hombres que tienen esas actitudes. O sea, si un hombre quiere ligarse a una chica en un contexto de metal, nadie lo va a juzgar por ello, ni lo va a acusar de que es un poser, ¿no? Pero a las mujeres sí. Esto nos lleva a que la forma en la que se ofende a las mujeres no es la misma que en la que se ofende a los hombres. A los hombres, o sea, las ofensas que pueden recibir más comúnmente son respecto a su virilidad o a su orientación sexual. Ya conocemos, pues, la típica maricón, creo que esa en español todo el mundo la conoce, ¿no? Para burlarse de que un hombre no es lo suficientemente masculino, y si estamos en un contexto de metal, no es lo suficientemente rudo, ¿no? Y otra vez volvemos a que se juzga por las bandas que escucha o la forma en la que le gusta vestirse, si por ejemplo le gusta el glam metal. En cambio, las ofensas que se ocupan de mujeres hacia mujeres y de hombres hacia mujeres, no se cuestiona la capacidad sexual de estas, sino más bien que se censura. A las mujeres no se le dice, tú no puedes tener, o sea, tú no eres buena para tener hijos, como se le diría a un hombre cuando se le acusa de disfunción, ¿no? A una mujer no se le acusa de eso. A una mujer se le niega absolutamente cualquier expresión de sexualidad y erotismo. Y esto es curioso que lo hagan otras mujeres. Cuando estaba cuando estaba redactando este trabajo, recordé que hace mucho tiempo vi que en YouTube había un canal de una chica que se dedicaba a criticar a las chicas putitrashers. Y ella decía, ¿cómo ser una verdadera chica trasher? O sea, hay verdaderas chicas trashers y hay putitrashers. Y ella se quejaba de que las putitrashers invisibilizan a las verdaderas trashers. Entonces, esto me recuerda a lo que también estaban diciendo con la exposición de Carolina, y con Noelia, de que las mujeres pareciera que estamos destinadas a competir unas con otras. En este caso, las true trashers con las putitrashers. Entonces, si uno sigue indagando dentro de la comunidad y a un hombre lo cuestiona sobre esto, te va a decir que solo se trata de humor, ¿no? Que no se está ofendiendo a nadie, que no se trata de que una persona se sienta mal, o que simplemente, pues, es una realidad, ¿no? Hay mujeres que son así. Entonces, estos mensajes evidentemente sexistas son encubiertos con humor para que se trate de desvincular ese sexismo. Y lo hemos visto ya mucho en redes sociales. Cuando uno ve noticias de víctimas de feminicidio,
inmediatamente va un montón de hombres principalmente a poner memes sobre feminicidio, disfrazándolos de lo que ellos mal llaman humor negro, que para nada es eso. Lo mismo sucede dentro del metal con una expresión como esta. Me gustaría finalizar con que, o sea, ¿por qué le puse a la exposición? Las palabras dicen mucho más, porque aunque decimos, esto solo se trata de humor, en palabras de Foley, las palabras no se dicen fortuitamente, sino que obedecen a la situación de una persona y a la afiliación con una institución. En este caso, esta institución, pues es el patriarcado. Entonces, la afiliación de a una institución que tiene cierta moral y cierta ética. Así que si nosotros queremos cambiar esta realidad, pues primero tenemos que visibilizarla. Y pues no sé, por lo que he visto, todavía hay mucho, con mi experiencia en el seminario y con lo que he visto a lo largo de mi propia experiencia como metalera, hay muchos hombres y mujeres que no están abiertas a esta discusión. Eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a vos, estuvo interesantísimo. La verdad es que ver la problemática desde el lado del lenguaje y de cómo las expresiones que se utilizan de manera cotidiana están teniendo por detrás toda esta carga simbólica es súper importante, porque también fue un eje común de todos los trabajos que ustedes trabajaron y que y nada, es un eje común con muchas de las chicas que también estuvieron ayer presentes en las jornadas, en la mesa, esto que hablan o del ciberbullying o de la burla desde el lugar este que vos mencionás, es una cosa como muy fuerte, más allá de la violencia explícita que se vive, digamos, por ejemplo, en un concierto de metal o alguna cosa así, sino esto, ¿no? Que vos decís es humor, no pasa nada, ríanse un poco más. Me parece que ahí opera toda esta violencia simbólica y nada, saludo tu trabajo con fervor. Susana, ella está trabajando sobre la ausencia de las mujeres, se pregunta por qué existe esta ausencia de mujeres o estas dificultades particulares que tienen las mujeres para insertarse profesionalmente en el ámbito del arte y la música. Entonces, Susana también desarrolla ciertos factores limitantes sobre la participación de la mujer en las escenas. Susana, ¿nos querés contar un poco más acerca de estos factores limitantes a los que te referís? Bueno, gracias Noelia, gracias a todo el GIMA, felicidades por las jornadas. Estoy muy contenta de participar en la mesa, los trabajos de las compañeras son estupendos y tienen, como decía bien Noelia, puntos en común, porque en la primera parte del artículo yo trabajo este pensar sobre las limitaciones o las barreras que encontramos en el metal a la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque se reproducen exactamente igual que en todas las disciplinas artísticas y en otras muchísimas esferas. O sea, encontramos las mismas, son asimilables. Podemos analizarlas en cualquier otra disciplina artística y extrapolarlas al metal. Una vez, que es lo que a mí me interesa, una vez que tú conoces cuáles son esas barreras y cómo actúan, ocurre lo que muy acertadamente dice que son, bueno, que aquí, por lo menos en mi contexto, le decimos ponerse las gafas moradas, es adquirir la perspectiva de género. ¿Vale? Una vez que tú adquieres la perspectiva de género, hay un clic y consigues ver el código de la Matrix. Y bueno, para mí el punto del artículo, lo que me interesa de ese pensar sobre las barreras, las limitaciones y la escasísima participación
de la mujer en el metal es que a mí me conduce, me lleva hasta un punto, hasta conocer las causas que provocan la emergencia del metal feminista, ¿vale? Y entonces eso es lo que a mí me interesa resaltar, sobre todo porque las barreras podemos leerlas y recopilarlas de muchísimos más trabajos, sobre todo en lengua inglesa, bien es verdad, pero el punto de mi trabajo es el metal feminista, que es a lo que yo dedico mi investigación. Entonces, sí que me gustaría, porque lo creo muy importante, Noelia, que conozcamos cómo el feminismo está permeando el metal, que se había mantenido casi ajeno a su influencia hasta ahora, como un reducto artístico muy patriarcal. Sabemos que, por ejemplo, otras músicas como el punk, otras disciplinas artísticas, sí que el movimiento feminista tiene una influencia mucho más fuerte, pero que ahora vemos cómo en el metal eso está emergiendo y esto va a marcar un punto de inflexión, no os quepa duda. Entonces yo estoy inmersa en esa investigación, llevo un año trabajando con bandas de metal feminista. He propuesto una definición sobre metal feminista en el artículo para poder identificarlo. He propuesto unos requerimientos, unos lineamientos para que podamos identificarlo claramente, porque en muchas ocasiones se confunde una banda de mujeres o una mujer haciendo metal con metal feminista, y para nada eso es. El metal feminista es político, el metal feminista es una expresión artística de índole política, que a través del metal recurre, utiliza, pone sobre la mesa, denuncia los temas y la problemática que se relacionan con la lucha feminista, ¿no? Entonces, vemos cómo se va a englobar ese metal feminista en lo que pues conocemos como arte político o arte crítico, arte de protesta, y yo utilizo para definirlo expresión artística porque aunque generalmente va a ceñirse al ámbito musical, puede que en ocasiones combinarse con otras manifestaciones artísticas como la poesía, la performance, la ilustración, la fotografía, en algunas de las intervenciones que realiza. Entonces, me gustaría, antes de explicar las características del metal feminista, pues me gustaría dejar, sí, la reflexión a la que apunta Noelia sobre el por qué surge este metal y la necesidad de su existencia. Bueno, pues básicamente yo identifico 4 motivos, que son además los que van a justificar la necesidad de su presencia. Un motivo, la primera razón, masculinización absoluta de las escenas metaleras. Tenemos un 3% de participación femenina. Segundo motivo, el marcado sexismo que existe en la música, la cultura y las comunidades metal. Por ejemplo, el Me Too del metal, que se llama Kill the King, recogió más de 1.500 correos de denuncia en pocos días después de su salida en un país como Suecia. Un país como Suecia que es adalid de la igualdad de género. La tercera razón es la confusión en la creencia de que la igualdad plena viene dada con la igualdad formal. Y esto no es así. Esto no es así. De esta forma se está obviando el principio de inclusión excluyente, que se activa con la desigualdad de oportunidades y que en el caso del género va a disuadir completamente la participación a través de lo que se llama sexismo ambivalente, que es la combinación del sexismo hostil con el sexismo benevolente. Conocemos perfectamente cuáles son las conductas, el paternalismo, el mansplaining, el gaslighting y hasta el más allá. El último motivo sería la resistencia al cambio que hay en la comunidad metalera y la falta absoluta de actitud positiva hacia una revisión crítica sobre el propio metal, sobre este asunto. Y eso es clave. Esos son los 4 factores por los cuales surge el metal feminista. Entonces, el metal feminista, vamos a ver que tiene un discurso directo de denuncia sobre la injusticia de género y además pretende generar un cambio a partir de la influencia del pensamiento crítico comunitario. Y esto va a marcar, como ya decía, un punto de inflexión. Esto va a poner, da un puñetazo sobre la mesa.
Entonces, ¿cómo podemos distinguir el metal feminista del metal hecho por mujeres o del metal genérico? Bueno, pues lo distinguimos porque es un metal con un discurso políticamente armado desde el feminismo. ¿Esto qué es? Que el concepto, la idea que hay detrás de la obra está pensada en términos de denuncia feminista. El segundo requisito sería que exista un posicionamiento político de la banda y que ésta realice una acción artística reivindicativa, que es lo que conocemos como activismo, que es una acción que combina el arte, o sea, la acción artística, con la activista. Y en tercer motivo, este tercer requerimiento, esta tercera característica para identificarlo, pues será que pretende generar un cambio en su entorno, algún tipo de influencia, a través del pensamiento crítico generalmente. Bueno, pues permitidme que os lea un extracto de una entrevista a una de las bandas con las que trabajo y ahí vamos a poder ver claramente cómo se cumplen todos los requisitos y vamos a poder identificar claramente la idea conceptual, el posicionamiento político, la acción artística reivindicativa y esa pretensión de influencia en el entorno, ¿no? Pues el extracto que os voy a leer es de Margaret Killjoy, de la banda Feminazgul, que es una banda estadounidense, y dice así: el feminismo es el tema central de la estética y la política de la banda. El nombre de la banda se centra en la intervención artística feminista en la escena metal. Espero que el trabajo de Feminazgul ayude a las mujeres a darse cuenta de que pueden ser poderosas dentro de una escena dominada por los hombres y espero que ayude a los hombres a darse cuenta de que pueden tener un papel en apoyo a las mujeres. Ahí estarían ya reflejadas las 4 características del metal feminista. El metal feminista está surgiendo en todo el globo. Yo estoy trabajando con bandas de Europa, de Chile, de Argentina, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudáfrica, Tunisia, incluso de Singapur. Ejemplos de este tipo de metal feminista político: Castrator, Volva, Fallen, Ragana, Nightmare, Ixan, Feminazgul, Furias, Testosteruins, November Grief, en fin, hay muchas. Las bandas son de reciente creación y tienen diferentes formas de entender el feminismo y la militancia. Por lo tanto, esto provoca diferencias en su expresión artística a nivel lírico, en los artes de los álbumes. En su mayoría están practicando metal extremo, black, death y hardcore metal. Aunque sí que hay alguna banda que está haciendo heavy de corte más clásico o thrash metal. La emergencia de estas bandas en el metal extremo es una afrenta directa a la jerarquía de poder masculina, porque en el metal extremo, como afirma Dina Weinstein, se representa una hipermasculinidad. Yo quiero leer otro extracto de otra entrevista, permitidme, que ejemplifica perfectamente esto. En este caso he seleccionado a Jenny Matar, de la banda Testosteruins de África. Y quiero señalar que este que habla es un hombre heterosexual. Bueno, el death metal es una música marinada y generada en testosterona desde su inicio. Nuestra estética es usar esa vehemencia y ese poder y usarla por una vez en la dirección correcta. O sea, me parece lapidante. Personalmente siento una gran pasión por el género y un gran desprecio por su superficialidad y su machismo. No vi nada más brutal, inminente y doloroso que el tema de la opresión contra las mujeres y las identidades queer. Estamos tratando de extraer el antídoto del veneno. O sea, me parece brutal. Todas las bandas son brutales. Los mensajes del metal feminista se alinean con las luchas y las preocupaciones feministas del momento. Entonces tenemos temas recurrentes como la violencia de género, como líricas que ponen sobre la mesa pues, esa lucha por los derechos y libertades reproductivos, por el derecho al aborto, y se expresan con la virulencia y la violencia propia del género. Han existido bandas incluso
algunas reminiscencias, claro está, de este metal feminista en la década de los 90. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ni su repercusión fue llamativa, ni tampoco su posicionamiento era tan directo ni tan evidente como las bandas que están surgiendo ahora, ¿verdad? Y bueno, pues a las bandas feministas, de metal feminista, debemos sumarle la emergencia de grupos virtuales de sororidad feminista, que viene a ser la hermandad femenina. Son grupos virtuales de mujeres e identidades queer que funcionan al margen de la escena masculina. Están cerrados y en ellos se comparten saberes, se apoya el aprendizaje, la ayuda técnica, se denuncian abusos, se hace una labor de advertencia al resto de mujeres sobre ciertos individuos y ciertos espacios no seguros. En este sentido, pues nos están recordando a esos grupos que se formaron, Do It Together, en las escenas queer punk. O sea, algo se está moviendo. Y cómo esto se está extendiendo por las redes de manera cada vez más frecuente, pues nos muestra cómo las estrategias de participación de las mujeres en la comunidad metal están cambiando. Por ejemplo, organizando conciertos exclusivos para mujeres o de índoles feministas como el Feminist Black Metal Massacre de Suecia. En este sentido, pues esas bandas de metal feministas se niegan a tocar con bandas que estén bajo sospecha de abuso, que sean abiertamente misógenas, o simplemente en espacios que no sean seguros en los que pueda darse algún tipo de acción sexista. Bueno, aparte de estos grupos virtuales, Susana, y aparte del metal feminista, están surgiendo activismo feminista desde otras esferas, desde la fotografía, desde la ilustración, desde la radio. Son mujeres que están haciendo activismo feminista en el metal. Por ejemplo, en España está el proyecto Rocking Ladies o el censo de bandas femeninas de metal que ha creado Vane Balón. En Chile está el colectivo Bofemex. Un proyecto que hay, colaboración España-Alemania, Scary More, pues está también ahí, potente. Y aparte de todo esto, las temáticas feministas se están extendiendo a otras bandas que, aunque no podemos considerarlas feministas porque en principio ellas mismas ni se consideran feministas, pues sí que incluyen mensajes feministas en algunos de sus temas y difunden mensajes a través de las líricas y a través de los medios de comunicación. En este sentido, pues Susana, ahí tenemos bandas como Venom Prison, con Larissa, una pipa súper potente, Cult of Lilith, o la banda Meurtrier, que es una banda francesa que ha sacado un disco homónimo en homenaje a aquellas heroínas medievales y en concreto dedican un tema a Christine de Pisan, que es una figura importantísima como una de las primeras escritoras protofeministas de la historia. Entonces, Susana, tenemos que ir cerrando con la exposición. A mí me gustaría destacar Susana, ¿no me estás escuchando? Tenemos que ir cerrando con la exposición. Sabemos que esto está pasando, que es importantísimo apoyar esto porque es un acto muy potente y que genera la posibilidad de cambio. Un cambio que es urgente y necesario, porque los casos de violencia simbólica, física, verbal, de los que somos conscientes y de los que hemos tenido propias experiencias, casi todas las mujeres, por no decir todas, requieren de esta intervención, ¿no? Susana, agradecemos tu participación. Quiero contarles que yo en Parricidas, el segundo libro del GIMA, desarrollé muchos de los puntos que ustedes trabajaron en función de la escena argentina en el año entre el 2017 y principios del 2018, y vimos también lo mismo, nos pusimos en contacto, y una de las cosas que se vio es que en los cánones de la historia del metal, la figura de la mujer como aporte no aparece, entonces hubo que
reescribir en ese trabajo la historia de las mujeres en el metal argentino para poder hablar de ellas. Y una de las ejes que trabajamos ahí, que trabajé yo, tenía que ver con esto, cómo el punk y el metal al principio estaban muy unidos en este aspecto contracultural, y el punk toma todas las consignas feministas muy de sus orígenes en Argentina y el metal no lo hace, ¿no? Y es una pregunta que me hago a lo largo del artículo. Por otro lado, vinculando esto que decía Susana recién con lo que decían tanto Caro como Ea, pero particularmente lo mencionaba Adela, la cuestión de cómo el metal extremo específicamente empieza a ser una estrategia de empoderamiento para las mujeres que se dedican al metal. Vos, Dela, marcabas la diferencia entre el metal lírico, sinfónico, que las chicas que cantan limpio, y es una tesis que yo trabajo mucho, el tema del empoderamiento a través de el gutural y el metal extremo, y cómo eso opera como corrimiento de los estereotipos del metal femenino o de lo que se considera metal de mujeres o hecho para mujeres, no sé. Tenemos toda la línea de las herederas de Nightwish, por ejemplo, pero también está toda la línea de las herederas de Ark Enemy y de Angela Gossow, y me parece muy importante traer este tema a la discusión también, cómo el metal extremo es el lugar en donde estas cuestiones de género están operando tal vez mucho más fuerte que en otros subgéneros del metal. Dela, veo que vos compartís esto y un poco lo trabajaste, no sé si querés comentar algo al respecto. Bueno, sí, aprovecho para comentar el caso de Bofemex, ¿no? También, que está acá en Chile. Es un colectivo, ya no solamente es una banda o otra banda, sino se llama Bofemex porque son vocales femeninas de metal extremo que se han unido para protestar contra la violencia machista que existe en el metal, ¿no? Incluso hicieron un cover de Un violador en tu camino, que es este tema de las tesis, lo hicieron en versión death metal, podríamos decirlo así, y, y ellas tienen un particular interés por reivindicar la voz gutural como algo que puede hacer perfectamente la mujer y que puede hacerlo con una técnica especializada, ¿no? Porque muchas de ellas son coach vocales, ¿no? Entonces, no es que se estén metiendo a cantar así a la primera, sino que han, o sea, han educado su voz para eso y de repente lo hacen muchísimo mejor que los hombres, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que justo, o sea, las chicas de los subestilos más extremos son las que más, con más punche, creo yo, se han metido, o más fuerza, no sé cómo le digan, se han metido a tratar de subvertir esta lógica, ¿no? Y claro, porque en los géneros en donde las chicas cantan limpio o en el heavy metal más clásico, digamos que eso es lo que estaría más permitido para nosotras, de alguna manera, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he ido a comprar discos y he comprado, para no decir Nightwish, voy a decir Épica. He comprado un disco de Épica y me he dicho, ah, sí, bacán, te va a gustar. Pero de repente me interesaba otro disco que era de, no sé, Sarcófago, para mencionar una banda sudamericana. Y lo compraba y lo empezaba a abrir y me han dicho, oye, ¿era para ti? Y yo, sí, para mí, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo escuchar eso? Porque soy mujer, ¿no? Y claro, como digo, yo no me daba cuenta de estas cosas hasta que empecé a leer, ¿no? Y me comencé a reconocer en todo esto que se estaba, de lo que se estaba hablando en las lecturas. Pero sí, concuerdo contigo que es genial que justo los colectivos y las organizaciones que se están haciendo de chicas son y van o sea, al choque a las estructuras de poder que están más marcadas y más cerradas también, ¿no? Que son el black y el dead, incluso el grind.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y entra un poco en discusión con esto que venimos hablando de también cómo es que tanto las mujeres como decía Susana, las identidades queer, y vos también lo mencionaste, tienen esta necesidad de construir en el metal, pero a la vez por fuera, sus propios espacios de circulación, de sus propios espacios o sus propios resis se arman acá y se arman estos vínculos, como vos mencionabas el caso de las chicas de Bofemex, que nada, son unas genias, tuve el gusto de charlar mucho con ellas, y instantáneamente se armó como una colaboración. Queremos que, o sea, fue instantáneo. Ellas se enteraron de que yo estaba acá de este lado, yo me enteré que ellas estaban allá y automáticamente empezamos a pensar en qué trabajo conjunto podríamos llegar a hacer. Y me resulta muy particular. Acá, por suerte, tenemos una escena emergente, y esto las chicas ayer lo remarcaban, en donde los espacios, si bien están, muchas veces los lazos hay que forjarlos por fuera del metal para poder terminar de alguna manera accediendo o vinculándose. Yo creo que también hay algo en las estructuras de producción del metal también mainstream que tiene que ver un poco con lo que decía Ea, que se siente de alguna manera amenazado por cómo las mujeres se apropian de su propia sexualidad, de su propio deseo. Y nada, una mujer que se planta de la forma que ella estaba diciendo, con una sexualidad libre, en una escena del metal, estábamos hablando de abajo del escenario, pero haciéndolo desde arriba del escenario. Se plantea con una sexualidad libre, pero a la vez no como un objeto de consumo, y ahí es donde creo que le cierran la puerta. Cuando la mujer se plantea como un objeto de consumo, la puerta está abierta. Ea, ¿tenés algo para agregar sobre esto? Sí, efectivamente, en el caso de la etiqueta esta que yo estoy analizando, que es Putty Trasher, lo he visto sobre todo para el público, ¿no? O sea, no he visto que se lo digan no sé, a Fernanda Lira, de Nervosa, pero yo me imagino que esto también puede deberse a que no estamos tras bambalinas, o sea, no sabemos o sea, yo no sé cómo se refieran también a las chicas músicas, ¿no? Que están en estas escenas, pero, o sea, resaltando de nuevo el hecho de que como con la lengua se dicen más cosas que incluso las que podemos ver superficialmente, el hecho de que tenga que existir a fuerza una etiqueta para llamar a las mujeres que son front woman, se me hace un poco absurdo, ¿no? Porque es de nuevo segmentar y segmentar que no estamos en igualdad de condiciones. Así que yo creo que por ahí, además de que es un insulto, algunas que no parecen serlo, también habría que analizarlas. Caro, vos desde tu lugar como periodista, y habiendo trabajado con bandas también de diferentes escenas, de diferentes lugares, ¿cómo responderías a lo mismo de lo que estaba hablando Ea, que le pregunté? Desde tu lugar, ahora ya en tu rol de cronista y periodista. Sobre la pregunta de cómo Sobre se la, ve esa la sexualidad. sexualización, ¿no? Sí, sí está muy marcado, digamos, cuando tú te acercas a las chicas para hacer una entrevista o algo, pues obviamente se abordan muchos temas respecto a lo musical. A veces es un poco difícil abrir ese espacio a hablar sobre lo vivencial, a hablar sobre, digamos, esa experiencia que se tiene respecto a ese cuestionamiento de la sexualidad
Y la puerta de entrada siempre, digamos, viene siendo cuando comienzas a hablar de una pregunta que, digamos, a veces es reiterativa en mis entrevistas, es, bueno, ¿qué sucede con una banda de mujeres frente a una escena más que todo masculina? Entonces, por ahí comienzan a abrirse. Esto quiere decir que hay un poco de tabú en el tema, de que es un poco difícil abordar estas temáticas, y comenzamos, digamos, a tocar el tema del ciberbullying o lo que les dicen a la hora, digamos, de estar en el escenario, que por ejemplo algunas les han saboteado el sonido cuando saben que es una banda de mujeres, o los insultos que vienen por parte del público. Entonces comenzamos a entrar por ahí. O sea, no es un tema que puedas abordar directamente, digamos, sin tabú, sin tapujos, sin nada. Es un tema que toca ir tomando con pinzas y poco a poco, digamos, las chicas de las bandas van contando sus vivencias. O sea, más que todo se hace tras bambalinas o después de terminar la entrevista o cuando compartes con otras mujeres este tipo de vivencias. Pero es un tema que sigue siendo tabú hasta para hablar entre las mismas mujeres. Sí, sí, concuerdo plenamente. En mi experiencia, yo tengo como varias aristas desde donde me acerco, más allá de como mujer metalera. También soy cronista y también participo en una colonia de rock para chicas y disidencias, para niñas y disidencias de 7 a 18 años, en donde se generan estos espacios de cooperación, y se les enseña a estas chiquitas a armar su propia banda. Y nada, es una semana al año que es preciosa, porque es una colonia de rock. Y una de las cosas que fue muy lindo en esa colonia fue que invitamos a todas bandas de distintos estilos. Y invitamos a la banda Furias, que es una banda de metal que es muy vocal respecto a su ideología feminista acá en Argentina, y tocaban en el momento del almuerzo. En este momento, un montón de nenas que no escuchan metal y adolescentes que no escuchan metal, enloquecieron, les encantó, las fueron a abrazar a las chicas. Yo creo que también tendríamos que tal vez pensar, como para cerrar, de qué manera podemos hacer esto de que más chicas se acerquen al metal desde un lugar de colaboración, justamente desde los espacios de chicas más jóvenes también, ¿no? Dela, vos hablás sobre la cuestión de, al haber más referentes, más chicas se van a animar. ¿Podés hablar sobre esto un poquito más? Sí, me faltó comentar que no hubo ninguna chica que entrevistara que no me dijera, yo me subo al escenario porque quiero demostrar que puedo y porque quiero invitar a más chicas a que lo hagan, ¿no? Yo me subo al escenario porque quiero que todos vean que puedo tocar más que baladas o más que pop, ¿no? O otra que decía, cuando las chicas vienen a felicitarme, yo les digo, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? ¿Por qué no forman su propia banda? Entonces, sí creo que si hay algún cambio, es esto de que las que ya están en el escenario llaman a las demás, ¿no? Solamente es cuestión de que se animen y que nosotras también como público las animemos, ¿no? Que si vemos que alguien les está diciendo cosas, pues le llamemos la atención también. O sea, no se trata, creo que solamente que las músicas hagan su trabajo, su chamba, sino también de parte del público, o sea, todas que formemos una sororidad y que empujemos esto, ¿no? Que empujemos esto, eh, y que también, o sea, llamemos la atención, denunciemos los malos comportamientos. Justamente creo que también pasa por ahí, por crear espacios que sean seguros para las mujeres en su vínculo con otras mujeres, para las mujeres en sus representaciones, eh, y también para todas las personas que de alguna manera
están marginalizadas por esas estructuras machistas, patriarcales, como pueden ser todo el espectro de identidades disidentes. Me parece que tenemos que empezar a pensar desde nuestro lugar y desde nuestros diferentes aportes y nuestras interacciones también, porque es muy fuerte a través de esta mesa todo lo que se habló de la vivencia, en cómo construir escenas más seguras y más incluyentes, y no esta cuestión de tener que pelear el lugar en una desigualdad de condiciones que es material. No sé, Caro, si querés responder a esto. ¿Qué opinás? Sí, sí, yo valoro mucho, digamos, espacios como este, porque cuando hablamos, digamos, dentro de colectivos que buscan una acción social a través del metal, por ejemplo, yo les decía que en la ciudad de Bogotá existen mesas de rock locales. Hay movimientos muy interesantes, por ejemplo, uno que se llama Movimiento Rock por los Derechos Humanos, y hay mesas locales de metal que están buscando precisamente esto que llamamos en Bogotá la formación de público. Es una formación de público encaminada a diferentes temas y, digamos, uno de estos que podríamos trabajar es cómo generar relaciones, digamos, más acordes, más armónicas, en que no nos sectoricemos, en que no lleguemos a juzgar al otro, a cuestionar qué tan metalero, qué tan metalera eres. Entonces considero que es un momento de actuar colectivamente y que hay un lugar, digamos, dentro de nuestro rol, seamos músicas, seamos periodistas, seamos activistas o desde el rol social, a encaminar a eso, a la formación de público. Yo creo que hace falta bastante en ese ámbito y esa sería una buena idea para, digamos, dejar de sentir esa violencia muchas veces entre nosotros mismos y esa violencia hacia las mujeres. Bueno, chicas, la verdad que ha sido un placer compartir esta charla con ustedes. Quedamos en contacto para seguir construyendo juntas y para seguir, pensándonos desde esta perspectiva de género dentro de esta música que en definitiva es lo que nos une, nos apasiona también, y les agradezco mucho, han resultado valiosísimos todos sus aportes. Me voy de esta mesa muy contenta de lo que hemos logrado. Les agradezco de nuevo muchísimo por haber estado y nada, por más mujeres y por más espacios seguros en el escenario. Las abrazo a todas a la distancia, porque también de cerca no se puede. Chao, nos vemos pronto.